Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidas y bienvenidos a estas prácticas para el examen de admisión de la UCR o el TEC. Mi nombre es Jesús Sánchez Guevara, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y soy parte de la Escuela de Matemáticas. Vamos con la presentación. Recordemos un poquito la dinámica de esta práctica. Yo lo que hago es explicar siete ejercicios de este tipo de exámenes. Al final yo doy la bibliografía de donde saco esos ejercicios y cada ejercicio se comenta, se repasa la teoría necesaria para resolverlo y son siete y distribuidos de la siguiente manera. Cinco son dedicados a la parte de razonamiento matemático y los últimos dos son dedicados a la parte de razonamiento verbal. ¿Ok? Y después de eso, bueno, sí, en esta clase en particular, los ejercicios de mate están enfocados en la parte de álgebra. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio y vamos a ver si lo ponemos acá. Ahí está. Entonces, siempre pongan pausa en el video, lo leen, lo tratan de hacer. Si no saben, identifiquen exactamente qué es lo que no saben, qué es lo que no están comprendiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese. Este lo podemos trabajar aquí mismo, no hay necesidad de ir a la pizarra. Entonces, eh, vean la siguiente expresión. Bueno, lo que están diciendo ahí es, bueno, tenemos X es un número ahí real, ¿verdad? Un número real ahí no especifican más gran cosa, pero dice que tiene esa propiedad. Si yo le resto 7, luego lo elevo a la 20ª potencia, va a dar un número menor que 1 entre 200. Recordemos lo siguiente, o sea, para cualquier cosilla, cuando yo tengo, por ejemplo, 5 a la 3 significa 5 multiplicado por 5, 3 veces. Si fuera la 20, significa que está multiplicado por el mismo 20 veces. En este caso, 5 por 5 da 25 y multiplicado por 5 da 125. ¿Ok? Pero bueno, en este no podemos darnos un número particular. Bueno, podríamos darnos un número particular para ver qué pasa. Por ejemplo, si, no sé, ¿qué pasa si X fuese 8? No, aún no estoy leyendo lo que me piden el problema, ¿ok? Nada más estoy tratando de trabajar con esta. Entonces, si X fuera 8, entonces la expresión sería 8 menos 7 a la 20. Así. Pero 8 menos 7 es 1. Ahora, 1 elevado a la 20 es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 20 veces. Y bueno, multiplicar por 1 queda igual. Entonces, 1 por 1 por 1, 20 veces, tiene que dar 1 también. Entonces, esta desigualdad quedaría así, 1 menor que 1 entre 200. Pero esto es falso. ¿Ok? 1 no es menor que 1 entre 200. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque, vamos a ver, acá en la pizarra, 1 no es cierto que es menor que 1 entre 200. Recordemos, voy a aprovechar y recordar eso. ¿Cómo hace uno para comparar fracciones? Tengo dos fracciones. Yo quiero saber quién es mayor o quién es menor. Sí, y son del mismo signo. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es multiplicar en cruz los números. Pues si yo no se multiplico A por D y luego C por B. Y comparo aquí. Entonces, sí, bueno, si no están seguros de que uno es menor que 1 entre 200, lo cual es, bueno, vamos a hacerlo así, de la manera mecánica. Entonces, aquí está 1
Aquí está 1 y divido entre 1 entre 200. Cuando hay un 1 solito, un número, entonces se puede poner un 1 abajo para hacerlo fracción. Se multiplica en cruz, quedaría 1 por 200 menor que 1 por 1. Y bueno, 200 es evidentemente menor que, no es, perdón, no es menor eh, que 1. Entonces esto es falso, como les había dicho antes. Oh, vamos a regresar al ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdad? ¿Qué pasa si X, dice la primera, X puede ser valor de 7? Vamos a ver, si X vale 7, sería 7 menos 7. Recuerden que eso da 0. Y 0 elevado a la 20 da 0. Y 0 es menor que, 0 es menor que cualquier número positivo. Y 1 entre 200 es un número positivo. Tal vez uno no sepa exactamente cuánto es, pero es un número positivo. Entonces 0 va a ser menor efectivamente que 1 entre 200. Entonces la primera es cierto. Ahora, vamos a ver que... Ok, ahora dice, es que X puede ser un número negativo. Y ahí es donde viene la cuestión detallada. Veamos, si X fuera, por ejemplo, ¿qué número negativo podemos ponerle? Menos 1, uno pequeñito, menos 1. Entonces, menos 1, si X fuera menos 1, sería menos 1 menos 7. La potencia, vean que es par. Entonces, un número negativo elevado a una potencia par da positivo. Daría 8, es lo mismo que sería menos 8 a la 20 o es lo mismo eh, que 8 a la 20. Y 8 a la 20 es 8 por 8 por 20 veces, es un número enorme. Y 1 entre 20, 1 entre 200 es un número decimal, de 0 como el resto. ¿Ok? Porque es dividir 1 entre 200, entonces va a dar menor que 1. Entonces, ya con cualquier número negativo está un número muy grande. Entonces, esto no puede ser, ¿cierto? De hecho, si fuera un número negativo muy pequeñito, sería siempre menos 7, y resto. Y elevado a la 20 daría igual, sería positivo, entonces sería como 7, el resto a la 20 daría mayor que 7 a la 20, que es muchísimo más grande que 1 entre 200. Entonces, solamente la 1 sería verdadera. La opción 2 es falsa. ¿Ok? Si no les quedó claro, voy a volver a repetir el argumento en la pizarra. ¿Ok? Bueno, nada más aquí para... Entonces ahí en este caso sería esta, solo la 1. Y vamos a pasar a la pizarra para esta parte. Entonces el argumento es este. Primero, antes de cualquier cosa, uno tiene que estar seguro más o menos de cuánto vale 1 entre 200. 1 entre 200 es un número que es menor que 1. 0, y resto. Recuerden que está la recta y los números que están aquí en el medio son fracciones o lo que sea, pero en forma decimal son 0, algo. ¿Ok? Como 0,2, 0,01 o etcétera. Pero siempre 0, algo. ¿Ok? Son menores que 1 y así. 1 entre 200 es un número de ese tipo. ¿Por qué? Porque es menor que 1 y es positivo. Entonces está eso, está ahí entre eso. Digamos, de nuevo, ¿cómo hace uno para estar seguro por aquello, por si las dudas? ¿Cómo hace uno para estar seguro que esto es cierto? Bueno, recuerden lo de la multiplicación, lo de la desigualdad de fracciones. 1 puesto como fracción sería 1 entre 1. Se multiplica en cruz, quedaría 1 por 1 menor que 1 por 200. Y esto es cierto, porque 1 por 1 da 1 y 1 por 200 da 200. Y 200 es más grande que 1. Entonces esto es cierto. ¿Ok? Por eso es que 1 entre 200 es menor que 1.
Ahora, lo que quiero mostrarles es por qué es que si uno agarra un número negativo, esto no es cierto. Pero nada más recordemos tenemos que recordar algunas reglas de potencias. Por ejemplo, si yo tengo -2, bueno, vamos a usar -3 mejor, para no confundir el número. Vamos -3. Si yo elevo a la 1 y multiplicar -3 por el mismo, quedaría, -3 una vez quedaría -3, que es un número negativo. -3 al cuadrado es -3 por -3. Y menos por menos da más. Entonces esto da 3 por 3, 3 al cuadrado, o lo que es lo mismo 9. Entonces el cuadrado, observen aquí, un cuadrado, este cuadrado elimina el menos. Esa es una regla. Entonces, pero si fuera a la 5, por ejemplo, sería -3 por -3 por -3 por -3 por -3. 1 menos por menos da más. Por menos da más, por menos. Menos por menos da más, por menos da más y por menos da menos. Da negativo el resultado. Sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 3 a la 5. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión y esta expresión? El menos está fuera de la potencia. Para calcular este número, yo calculo 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y lo multiplico luego al final por -1. Esta multiplicación que es diferente. Bueno, dan igual los dos, pero es un proceso diferente en el sentido que los que se multiplican son los -3. ¿Ok? Bueno, en general, la regla es esta. Si ustedes tienen un número negativo, elevado a una potencia par. Un número par es un número que se puede dividir entre dos. Recuerden que los números pares son los que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Por ejemplo, 200. 200 termina en 0. ¿No? O, qué sé yo, 552 termina en 2. Bueno, esto siempre da un número positivo. Y un número negativo elevado a una potencia impar. Impares, los que están a la par de los pares, es decir, 553, 201, es un par más uno. Entonces, esto siempre da negativo. ¿Ok? Eso es una regla de potencias. Otra manera de escribir esto es esta. Un número menos a una potencia par, una potencia a un número par, siempre se puede escribir como 2 por alguien. Entonces, esto es una forma simbólica de escribir número par. Es igual a el número sin eso, sin el menos. Así se puede escribir la regla de potencia. Y si fuera menos a un número impar, impar se puede escribir como un número par más 1. Sería igual a menos y el a solito elevado a la potencia. Esas son las reglas de potencia que se usan. Volviendo al problema, acá, ¿por qué eso no puede ser un número negativo? Porque si esto fuera negativo, si x es negativo, vamos a hacerlo un repasado mejor. El razonamiento se puede hacer de la siguiente manera. Si x es negativo, entonces, ¿cómo se escribe que un número es negativo? El número de x es negativo. Se escribe x es menor que 0. Menor que 0. Menor estricto porque ya habíamos descartado el caso.
Bueno, perdón, negativo, todo lo que esté por debajo de cero. Ahora, eso quiere decir que yo le resto 7, yo a una desigualdad, yo le puedo restar lo mismo a ambos lados y va a seguir siendo, no se va a modificar. 0 menos 7 da menos 7. ¿Ok? Ahora, sí, tenemos esto de aquí. Eh, Podemos hacer lo siguiente. Si yo lo elevo a la 20, o bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a multiplicar por menos 1. Voy a multiplicar por menos 1. Así. Cuando yo multiplico por menos 1 a algo, siempre a una desigualdad, perdón, se le cambia el sentido. Okay, si estaba abierta así, va abierta al otro lado. Si, ya, si eso así, sí, sería menos 7. Sería menos x menos 7 mayor que 7. Ahí está. El sentido de esto, vean que cambia. Y ok, ahora, esto es un número positivo y yo lo elevo a la 20. Lo elevo a la 20 y quedaría todo esto elevado a la 20 mayor que 7 a la 20. Porque si tengo dos números positivos, una potencia mayor que uno va a mantener la desigualdad. Y vean que esto tenemos acá, menos x menos 7. Entonces, la regla que yo les había puesto aquí, un menos aquí, un número par, quita ese menos. Y quedaría x menos 7 a la 20 va a ser mayor que 7 a la 20. Pero 7 a la 20 es muchísimo más grande que 1. Eso hay que saber. Si es 7 por 7 más que 49. Y eso va a ser mayor que 1. Entonces, menos x menos 7 a la 20 es mayor que 1. Entonces, no puede ser menor que 1. 1 entre 200. Bueno, esa es una explicación técnica y general de por qué nunca puede ser negativo. ¿Ok? No tienen que hacerlo en el examen. O sea, no necesariamente tienen que hacerlo en el examen, realmente que le haga mental hacia la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero es para justificar bien por qué no puede ser ningún valor negativo. Uno descarta la 2, bueno, rápidamente, dando un solo valor. Ok, puede ser, mira, no, esta es falsa porque no puede ser, eh, eh, no puede ser, hay números negativos que no lo hacen, no lo hacen cierto. No, no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno. Porque dice, para que sea verdadera, el valor de X puede ser, o sea, para que sea, eh, para que sea falsa esa expresión, no tiene que haber ninguno. Ok, entonces uno de nuevo lo razona así, cualquier número negativo menos 7 da un número negativo menor que 7, menor o igual que menos 7, perdón, pero el elevado a la 20 entonces daría un número positivo que es más grande o mayor o igual que 7 a la 20, y 7 a la 20 es muchísimo más grande que 1 entre 200. Bueno, eso estaba un poquillo enredado, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos, a ver, tienen que reflexionar bastante, pues, era la opción A, como les he dicho. Vamos con esto. Para X, Y, Z, 0, 1, 2, bueno, lo que dice ahí es que tenemos tres números, X, Y, Z. Okay. Pero esos tres números, este y 0, 1, 2 significa, pertenece. Voy a explicar esta notación, esa escritura. Esto significa, la E así significa pertenece. Recuerden eso. Y esto es un conjunto. Conjunto. Es un conjunto, los conjuntos de los números 0, 1 y 2. Ahora, lo que dice aquí es, se define esta expresión como, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que yo escriba número, número,
un número, porque X, Y, Z son tres números, esto se interpreta como X por 3 al cuadrado más Y por 3 más Z. Así. Ahora hay que hacer una deducción con respecto a la expresión que me están dando aquí. Dice K2M equivale al número 15. Equivale significa que es igual al número 15. ¿Ok? Y ahora hay que hacer una deducción con respecto al valor de K más M. Hay que decir cuánto vale K más M. Y uno dice, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? De nuevo, vamos a ver, vamos a pasarlo a la pizarra. Ok. De nuevo, X, Y, Z, lo que dice es que solamente toman los siguientes valores. 1, 2, 3. Es decir, cuando yo tengo esta expresión donde solamente van a haber valores de 0, 1, 2, esta expresión es lo mismo que, o la defino como esto. X por 3 al cuadrado, Y por 3 más Z. Ahora, yo tengo el siguiente dato, que K2M, este número, equivale o es igual a 15. Ahora vamos a comprender bien eso. Entonces, K2M. Entonces, K yo lo puedo poner como X, porque es el primero. El segundo es el Y y el último es el Z. Aplicando la fórmula que viene aquí, esta parte izquierda sería X, que es el K, por 3 al cuadrado más Y, que es el 2, por 3 más Z. Z es el M. Eso tiene que dar 15. ¿Ven? Obtuvimos esta expresión. Ahora, bueno, trabajamos un poquito ahí. 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 es 9. Y daría 9K más 6 más M igual a 15. Ahora, tenemos una ecuación. Bueno, el 6, puedo agrupar los números de un solo lado, entonces paso el 6 al otro lado. Cuando tengo una ecuación, si algo está sumando, yo lo quiero pasar al otro lado, tiene que pasar a restar. Entonces quedaría así. Quito el 6 y lo paso al otro lado a restar. 15 menos 6 es, a 15 le quito 5, luego le quito 1, quedaría, a ver, aquí sería 9K. Más M, y uno dice, bueno, ok, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto vale K más M? Porque acabamos de obtener esto. Esa es la última igualdad que obtuvimos. Y lo que nos preguntan en el problema, leanlo ahí, es esto. ¿Cuánto vale esto? Y dice, Pero lo que pasa es que en el problema nos dice que estamos tratando solamente con números que tienen valor en 0, 1 y 2. ¿Sí? Las cosas que yo sustituyo en la fórmula aquí y z subíndice 3 son solamente números que pueden ser 0, 1 o 2. Entonces, aquí para saber eso, tengo que hacer casos. ¿Cómo hacer casos? Sí. Vamos a ver. Si K vale 0, K puede valer 0, 1, 2. ¿Bien? Uno, como son poquitos, uno los puede analizar rápidamente. Entonces uno dice, bueno, si K vale 0, esta expresión quedaría 9 por 0 más M igual a 9. Lo que implica es que, bueno, 9 por 0 da 0 más el M. Y bueno, M más 0 da M. Y me está dando que esto es
M vale 0, pero M está entre 0, 1, es 0, 1, 2. Entonces esto es falso. Entonces esta no puede ser. K no puede valer 0. ¿Ven? Si K vale 1, quedaría 9 por 1 más M igual a M. Y bueno, 9 por 1 es 9 más 9. Pues 9, perdón. Paso el 9 a restar y quedaría M igual a 0. ¿Eso puede suceder? Sí. Ok. Porque M puede valer 0. Y en este caso, si M vale 0 y K vale 1, M más K vale 1 más 0, que es igual a 1. ¿Ven? Ahora, si K vale 2, sería 9 por 2 más M igual a 9. 9 por 2 es 18, más M igual a 9. Paso el 18 a restar, esto daría M es igual a menos 9, lo cual no se puede, ¿verdad? No se puede tampoco. Entonces aquí no hay nada que hacer. Cada uno puede valer 2. Entonces M más K solo nos dio una cosa que sería 1. Vamos a ver las respuestas. Y ahí tenemos la opción B. Sería la correcta. ¿Ven? Ahora, vamos a ver con esto. Leanlo con cuidado. Tenemos, bueno, tres números reales positivos. Son positivos, mayores que 0. Son distintos, hay distintos, no pueden ser el mismo. ¿Ok? Distintos, súper bien. Y que cumplen con esta desigualdad. Y al cuadrado es más grande que z y z es más grande que x al cuadrado. Y cuadrado, y por y. Y x al cuadrado es eh, x por x. Me dice, ¿cómo? Bueno, son ciertos números que cumplen con eso. ¿Cuál sería un ejemplo de esos números para comprender? A veces las expresiones algebraicas se comprenden cuando uno les da valores así para tener una mejor noción. No tienen que hacerlo siempre, ¿verdad? Pero más que todo eso se hace practicando cuando uno se quiere familiarizar con las cosas. Entonces, un ejemplo de tres números que hagan eso. Podría ser 3 por 3 da 9. Entonces, y igual a 3. Vamos a ponerlo aquí. Podríamos poner y igual a 3. Entonces daría 3 por 3 da 9. 9 es más grande que 5. Podemos tomar z igual a 5. Y 5 es más grande que 4, que es 2 por 2. Entonces tomamos el x igual a 2. ¿Ven? 9 es más grande que 5, que es más grande que 4. Eso es un ejemplo. Dice, con certeza son verdaderas. Y menos, z menos y es negativo. X menos y es negativo. ¿Qué pasa en nuestro ejemplo? En nuestro ejemplo, z menos y, z es 3, z es 5 y y es 3. Entonces da 5 menos 3 da 2, que no es negativo. ¿Ven? Entonces esta no se cumple con certeza. Cumplirse con certeza significa que no importa qué caso ustedes trabajen, siempre va a suceder. Vean que este caso y igual a 3, z igual a 5, x igual a 2, es un caso, si fuera con certeza, pasaría para ese. ¿Ok? De nuevo, z menos y es igual a, en este caso, 5 menos 3, que es igual a 2, y esto no es menor que 0. ¿Qué pasa con x menos y? X menos y, x vale 2, y vale 3, restado, 2 menos 3 da menos 1.
y esto sí es negativo. Entonces, parece que va a ser la B. Porque esta no puede ser, no puede ser esta, y esta aún no sabemos. Porque el hecho que nos dé bien para el segundo, para este caso en particular, no quiere decir que vaya a servir para todos. Entonces, aún estas dos están ahí con, parece la dos, pero aún puede suceder que para algún caso no se cumpla la segunda. Entonces, tratemos de comprender la segunda. ¿Ok? Eh, Vamos a pasar a la pizarra. Entonces, la desigualdad es así. Y al cuadrado es más grande que z. Y la segunda lo que afirma es esto. Que x menos y es menor que z. A veces para comprender una afirmación hay que escribirla de otra manera. ¿Ok? En una desigualdad yo puedo pasar a restar o sumar a ambos lados de la desigualdad como si fuera una ecuación y no pasa nada. Entonces yo puedo pasar a sumar el y al otro lado y quedaría x menor que y. Entonces, la segunda, lo que dice, lo que está afirmando es que si y al cuadrado es mayor que z mayor que x al cuadrado, entonces x va a ser un número más pequeño que y. Y bueno, lo escribieron así nada más, pero eso se interpreta así. ¿Ok? Entonces, la afirmación se refiere solamente a x y y. Entonces, esto sí lo sabemos, ¿cierto? Y puedo sintetizar. Nada más enfocarme en la parte que me interesa. Si y es al cuadrado es mayor que z y z es mayor que x al cuadrado, entonces y al cuadrado es mayor que x al cuadrado. ¿Ok? Eso ok. Ahora yo puedo pasar a restar el x al cuadrado. Y me dice, pero ¿para qué? Ya vamos. Lo paso a restar y esto me daría positivo. ¿Por qué? Porque si paso a restar el x al cuadrado, no me queda nadie del lado derecho. Cuando no queda nadie se pone un cero. Y ahora ahí viene un detalle que también hay que acordarse. Es el siguiente. Las fórmulas notables. Opa, voy a escribir mal. Fórmulas notables. Y una en particular, la tercera, nada más voy a recordar la tercera. La tercera dice que si yo tengo dos números restando, eso se puede escribir como la resta de los dos multiplicado por la suma de los dos. Un ejemplo, así, qué sé yo, 16 al cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a 16 menos 6, 16 más 6. Esto es 10 multiplicado por 22. Y bueno, 22 por 10 es nada más sumar un 0, entonces daría 222. Ok, eso es una forma de entender. Entonces, volviendo a esto, vean que aquí tenemos y al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, si quieren aplicar la fórmula notable, el y es igual a a y el x es igual al b. Entonces, esto se convierte en a menos b, es decir, voy a usar otro color, a ver, y menos x multiplicado por y más x. Y esto se mantiene mayor que 0. Ahora, voy a pasar de pizarra, llegamos a esta expresión. Dice que esto es positivo, dedujimos que eso es positivo, pero en el problema dice que x, y, z son números reales positivos. Positivos. Entonces, si son reales positivos,
quiere decir que si yo sumo dos números positivos, da el número positivo. Esto es positivo. Y me dicen, ¿pero para qué? Porque aquí está. X más ya está ahí. Esto es positivo. Ahora, dice, este número, por este número es mayor que cero. Pero ser mayor que cero significa, no, por ejemplo, si yo les pongo R es mayor que cero, es lo mismo que decir que R es positivo. ¿Ok? Entonces, esto es positivo, esto es mayor que cero, entonces toda esta expresión es positiva. Pero que hay una multiplicación. Este por este tiene que ser un número positivo. Entonces, la única manera de que esta multiplicación sea positiva es que este número también sea positivo. Y ahí está la deducción. Tengo una multiplicación, yo sé que uno de los dos es positivo, porque x más y es positivo, y a lo que deduje fue que la multiplicación de esos dos es positiva, entonces necesariamente el otro no le queda más que ser positivo. ¿Por qué? Porque si fuera negativo por la ley de signos, menos por más da menos, entonces sería un número negativo, menor que cero. Y aquí esto no es lo que estamos afirmando, es un número eh, mayor que cero. Entonces, si esta es de aquí a la izquierda es positivo, se escribe así, y menos x es positivo. Pero que sea, y ya está, ahí, esta sería la opción. Bueno, y menos x es positivo. Eso fue lo que obtuvimos. Y menos x es positivo. Pero no eso, pero es que está al revés. Sí, pero en las desigualdades yo puedo multiplicar por un menos. Y le cambia el sentido. Y menos y más x se puede escribir igual al revés. Menos x, perdón, x menos y. ¿Qué sería eso? Esa es la justificación de por qué la primera siempre se cumple. Y la otra, bueno, vimos un caso particular donde no se cumple, pero también se puede pensar así. Yo tengo y cuadrado mayor que z. Y yo quiero saber si siempre se va a pasar que, bueno, si z es menor que cero, recuerden el razonamiento, eso quiere decir que z es menor que y o que y es mayor que z. Es que siempre que un cuadrado sea mayor que alguien, eso quiere decir que el alguien, que ese alguien es mayor que ese marco de referencia en los números positivos. Otra vez, si yo tengo un número al cuadrado que es mayor que alguien, es que será cierto que la base también va a ser mayor que esa parte. Podemos pensar un ejemplo. Eh, por ejemplo, 4. 4 al cuadrado es mayor que 8. ¿Por qué? Porque 4 cuadrado es 4 por 4 que es 16. Pero 4, la base, no es más grande que 8. ¿Ven? Entonces no se cumple. Entonces la primera no se cumple, hay otro caso donde no se cumple. Y bueno, entonces quedaría solamente la 2, perdón. Solamente la 2. Y bueno, vamos a ver si aquí cambio por esto para poner acá un toquecito. Solamente la 2. Bueno, vamos con la siguiente. Estaba pesado, esta es pesadita, esta de práctica. La álgebra siempre es como así. Ok, hay que acordarse muchas reglas. Y bueno, poquito a poco ahí vamos, no hay que desanimarse. Ahora, tenemos otra vez, bueno, X, Y, Z ahora son números no nulos, es decir, que no son iguales a cero. Para esta vamos a tener que recordar algunas leyes de potencias.
Y tenemos, bueno, tenemos dos expresiones P y Q. P es X elevado a la menos 2 por Y, antiguo entre Z a la menos 3. Q es X al cuadrado, Y a la menos 2 entre Z. Bueno. Ahora, lo que afirma el ejercicio es que P por Q es positivo. Ahora, a partir de eso, yo tengo que dar una deducción sobre algún signo de Y o de Z. Eso es lo que dan las opciones. Entonces, tenemos que P es X a la menos 2, Y entre Z a la menos 3. Q es igual a X al cuadrado por Y a la menos 2 entre Z. Partimos de que P por Q es positivo. Ahora, el siguiente paso, claro, es sustituir. Porque si no, no hacemos nada. ¿Cómo sustituir? Sí, sustituir. Escribir P multiplicado por Q. Y dice que eso es mayor que cero. Ahora, vean que aquí está. Recuerden que las fracciones se multiplican así. Entonces tienen multiplicación de fracciones, es multiplicar a todo mundo los de arriba con todos los... Esencialmente lo que dice la regla es multiplicar a todos los de arriba y multiplicar a todos los de abajo. Esa es la regla con multiplicación de fracciones. Y luego con las potencias, recuerden que si yo tengo un número elevado a un número entero multiplicado por otro, esto se suman. ¿Ok? Entonces, multiplico los que son de igual base. X a la menos 2 por X a la 2 da X a la 2 a la menos 2. Vamos a hacerlo con detalle. Aquí sería X a la menos 2 más 2. El Y con este Y, pero cuando no hay una, el Y tiene 1. Entonces sería Y a la 1 menos 2. Y no hay nadie más. Ahora Z. En la parte de abajo vean que hay un Z solito, entonces tiene una potencia 1 ahí arriba. Entonces sería Z a la menos 3 más 1. Hacemos la suma, quedaría menos 2 a la X, bueno, menos 2 más 2 da 0. Entonces, otra regla de potencias es que cualquier número elevado a la 0 da 1 siempre. ¿Ok? Entonces, X a la 0 sería 1. Multiplicar por 1 siempre da lo mismo. Entonces, no lo pongo ya más. Que me daría Y 1 menos 2 menos 1. Y abajo sería menos 3 más 1. O sea, tengo una deuda de 3, le sumo 1, queda una deuda de 2. Entonces sería Z a la menos 2 mayor que 0. Tenemos eso. ¿Ok? ¿Puedo pasar a otra pizarra? Ahora, yo le puedo dar, esa es otra regla de potencia. Si yo tengo algo así, tengo A elevado a la N, entonces esto es lo mismo que 1 entre A la menos N. O si yo tengo a un número negativo, eso es lo mismo que 1 entre a la N. ¿Ven? Los negativos dan vueltas así en las fracciones. Entonces, si tengo ya la menos 1, yo puedo pasarlo abajo, ya la 1. Y si tengo el z a la menos 2, puedo pasarlo arriba con z a la 2. Y ya sabemos que ya la menos 1 es, ya la 1 es y. Y aquí está. Ahí estamos, en esa parte. Y uno dice, ¿qué? Bueno, analizar. Nada más que analizar. Vean que eso, de nuevo, lo que dice es, tiene una expresión que es positiva. ¿Qué pasa con z cuadrado? Z cuadrado, no importa quién sea el número, eso es otra regla. Bueno, ya se los había dicho antes. Z cuadrado siempre es positivo.
Siempre es un positivo. No importa quién, ¿por qué? Porque si z fuera menos 3 al cuadrado, por ejemplo, sería menos 3 por menos 3, que es menos por menos da más y daría 9. 3 al cuadrado sería 3 por 3, que da 9. Porque cuando el número es negativo va a pasar el menos por menos, o sea, lo va a hacer positivo. Entonces, no importa quién yo ponga como z, siempre va a ser positivo. Ahora, yo tengo este número dividido por y me está dando positivo. Analizando, me dice, bueno, pero yo sé que este es positivo. La división da mayor que cero, o sea, positiva. Por ley de signos, la única forma de que una división me dé positiva, si el de arriba es positivo, es que el de abajo sea positivo. ¿Ok? Porque si no, no da. Si el de abajo fuera negativo, da más entre menos, da menos por ley de signos. Entonces, se hace la deducción y quedaría y positivo. ¿Ven? Ese es el paso clave, importante. Esa deducción, que es similar a la del otro problema. Entonces, ya es positivo y sería la C. Vamos con la siguiente. Bueno, este lo vamos a discutir aquí. Perdón, aquí. Ahora, tenemos esta expresión. X es un número real y formamos Z. Z se hace X por X más 1 por X menos 1. Pero hay un detalle ahí. Lo que dice es que X pertenece a cierto intervalo. Son números reales. Entonces, X pertenece al intervalo desde 0 hasta 1. 0 contenido significa que puede valer 0. 1 no está contenido, quiere decir que no puede valer 1. Si lo ven en una recta real, recuerden que la recta real se representa así. Aquí está el 0, aquí está el 1. Entonces, vamos este contenido y este sin contenido. Entonces, no podemos sumar el valor de 1, pero puede tomar cualquier valor que está aquí. Es decir, 0, 0,1, 0,2, 0,000, no sé lo que sea, o 0,9999. Bueno, ok. Entonces, dice, el conjunto que contiene a todos los valores posibles de z. Hay que interpretar eso, hay que leer bien eso y entender una cosa. Dice que el conjunto, hay 4 diferentes conjuntos. Lo que dice es, ¿cuál de todos esos contiene a los posibles valores de z? ¿Cómo los posibles valores de z? Sí, los posibles valores de z son, cada vez que yo, como x, toma valores entre 0 y 1, para cada valor de x, hay un valor posible de z. Por ejemplo, si x vale 0, daría 0 por 0 más 1 por 0 menos 1. Y bueno, multiplicar por 0 va a 0, entonces z valdría 0. Entonces un valor posible de z es 0. Y ya con eso sabemos que el 0 está contenido, entonces o es este o es este. Estas son las dos opciones viables. ¿Por qué? Porque en las otras vean que el intervalo no está contenido en 0. Y aquí dice todos los valores posibles de z. Y un valor posible fue 0. Ahora, la diferencia ¿cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Uno es, aquí está el 0. Uno es todo a partir de 0 hacia allá. Y el otro es todo a partir de 0 hacia acá. O sea, menos infinito, infinito. Eso quiere decir, de 0 hacia la derecha, quiere decir los números positivos. Y del 0 a la izquierda, todos los números negativos. Pero vean que, bueno, si x fuera, qué sé yo, 0,1, veamos esta expresión. Si x fuera 0,1, pasa si x fuera 0,1. Aquí daría 0,1. Este daría 1,1. Pero 0,1 menos 1 da negativo. Creo que es menos 0, negativo. ¿Ven?
Y como estos son números negativos y los otros son positivos, la multiplicación da negativa. Entonces el resultado va a ser un z que va a ser un número negativo. No sé exactamente cuál es, pero es un negativo. Entonces no va a dar un número positivo, por lo tanto esta se descarta y nos queda esta opción como la viable. ¿Ok? Esa la vamos a hacer así. No vamos a hacer una justificación detallada porque para eso necesitamos un poquito de análisis de las funciones y eso nos va a enredar un poquito más. Pero por ahí está. Esa sería una forma efectiva de hacer esta. De nuevo, se saca porque si x, bueno, otra forma de pensarlo es si x está entre 0 y 1, o sea, valores menores que 1, cuando yo hago esta resta, algo que es más pequeño que 1, le resto 1 siempre va a dar negativo, porque lo voy a restar siempre algo más grande que él, entonces da negativo fijo, entonces este siempre va a ser negativo, y estos dos no hay forma que siempre va a ser positivos, y entonces le daría todo esto negativo. Así está. Ahora, espero que haya quedado claro eso. Vamos con las dos últimas. Ahí está la opción B. Ahora, bueno, lean esta con atención. Dice, bueno, estamos hablando de la ignorancia. Dice, eh, Aldous Huxley afirmaba que en casi todos los casos la ignorancia es algo que se supera, superable. Y no sabemos porque no queremos saber. ¿Ok? Súper interesante lo que dice. No quiere, eso nos interpreta como en todos los casos, ¿verdad? La mayoría de los casos, o sea, en los casos se refieren a personas, obviamente. Dice, de acuerdo, se puede afirmar con certeza que el autor, o eso es desde el punto de vista de él, uno no puede interpretar eso como yo pienso que la ignorancia, no, hay que leer el texto y tratar de deducir a partir de lo que él está diciendo, no lo que uno piensa. No hay que no hay que confundirse tal vez con las palabras que se leen, porque tal vez uno es se familiariza con eso, lo proyecta, pero tal vez saca conclusiones que no se pueden deducir de lo que se lee. ¿Ok? Dice, en la ignorancia hay un componente quiere decir puede entenderse como una característica o una propiedad. Dice, entonces el autor observa que la ignorancia tiene una componente, una propiedad irreversible. ¿Es irreversible? No, porque dice, en la mayoría de casos es algo superable que se puede dejar atrás. Perjudicial, realmente no, para mí no habla de algo que se pueda superar, pero, pero no estoy tan seguro de que uno pueda decir que es perjudicial. Ok. No parece como que fuera un estado, no se puede deducir de lo que dice como que si fuera un estado eh, que se puede decir malo o bueno. Estamos hablando de algo que podría no tener ningún aspecto positivo o negativo. Entonces, nada más es algo que es la ignorancia y se pone como algo superable, que podría ser superable. Ok, entonces, bueno, entonces para mí eso no es tan. Dice transitorio. Transitorio, no. ¿Por qué? Porque transitorio quiere decir algo que se va a dejar atrás, que se va a superar. Y ahí lo que dice es que no siempre, en la mayoría de casos es algo superable, pero esto quiere decir que no es siempre superable. Entonces, si la ignorancia tuviera un componente transitorio, sería siempre transitorio. Entonces, no va acorde con lo que dice el autor. Voluntario.
Voluntario, dice, bueno, ahí parece que sí, que es así. ¿Por qué? Porque dice, no sabemos porque no queremos saber. No sabemos porque no queremos saber. Ven, hay una voluntad, se puede interpretar como una voluntad en la persona de no querer saber. Lo cual, bueno, bueno, terminamos con la última opción, definitivo, la ignorancia es algo definitivo, bueno, es algo similar a lo irreversible, no hay estados absolutos, se habla como de un cambio en el estado ignorante, ¿ok? Entonces no se puede decir definitivo, entonces voluntario la opción de, ¿ok? Yendo más allá de lo que dice la pregunta, uno puede decir, bueno, sí, es que la gente no sabe porque no quiere. Bueno, a veces es muy complicado ver la verdad. Y a veces uno no aprende porque uno supone que ya sabe la verdad o la noción de verdad que uno conoce la cree absoluta o ya completa, más que todo. Y tal vez esa noción de verdad que uno tiene se basa en una visión de otras personas o de un contexto en el cual uno esté y de la información que uno tiene alrededor de uno le dice que las cosas son de esa manera. Pero puede ser que uno más bien sea ignorante porque no conoce más allá de esas esferitas. Y ahí es algo complicado porque uno dice, la persona es, es tal vez es una persona que tal vez sí le gusta buscar, pero como en su mismo contexto no hay indicios de que hay algo más allá, entonces esa persona no se puede decir que es ignorante, no deja de ser, sigue siendo ignorante porque no quiere, sino simplemente no es capaz, no se puede, no lo permite el contexto. Bien, entonces es algo muy interesante eso. Okay. Más en estos tiempos donde la información es súper accesible, es muy complicado saber, entender qué cosas son verdad. O hay en muchos argumentos. Bueno, sigamos. Dicen que la historia se repite. Pero lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Ojo. Bueno, lean eso con atención y igual hay que deducir algo con certeza a partir de ahí. Aquí yo lo que quiero anotar es, esto se parece a uno de los ejercicios que ya se hizo antes, es en esa expresión, pero lo cierto es que, ¿cómo se interpreta esa expresión? Pero lo cierto es que, en este caso particular, se imaginan el concepto abstracto de historia, dice, la historia se repite. Pero cuando uno dice, pero lo cierto es que, es lo siguiente. Es decir, no, eso no es que la historia se repite. Sí, parece que se repite, pero no es eso. Realmente lo que está pasando es que eso se está repitiendo. No por el estado normal de que se tiene que repetir, sino porque no se está, las lecciones de la experiencia no se aprovechan. Es una caracterización del estado que estás pasando, no que el estado pasa porque esa es su naturaleza. No es lo mismo decir, esta persona es alta, que es un estado. Y vamos a ver si continuamos. Ok, entonces, ya está. Ahí estamos con esta pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí está la historia. Bueno, de nuevo, se afirma que tiene un estado de que se repite, pero lo que pasa es que sus elecciones no se aprovechan. Y de nuevo, eso es similar a lo siguiente, que usted puede ver una persona alta, usted puede decir esta persona es alta, eso es algo que es propio del,
del sujeto, pero, pero pueden haber cosas que no son propias de él, sino que vienen de otros lados. Por ejemplo, que sea una persona musculosa, entonces tal vez, o fuerte, entonces tal vez es porque, no es porque sea así, sino porque se esforzó mucho. Entonces vamos a ver las opciones que se pueden, con certeza, dice, los seres humanos aprenden de sus errores. Bueno, aquí no se habla exactamente de eso, entonces no hablamos de la historia, pero la historia puede ser referirse a historias de otras cosas que no sean seres humanos. Entonces la A no está muy bien. Dice, toda experiencia permite que la historia se repita. No, porque es de la experiencia que uno agarra lecciones. Entonces, dice, y puede pasar que se repita. Lo cierto es que toda experiencia permite que se repita la historia, si no se aprende, o que no se repita, si se aprende. Entonces, esto está incompleta, no se puede afirmar. Dice, las experiencias siempre dejan buenas enseñanzas, no necesariamente, pueden dejar que malas enseñanzas, no sé, o pueden no dejar nada, no sé. Dice, la historia se alimenta de los errores que se cometen. Si fuera así, si se alimenta de los errores que se cometen, entonces se aprenderían, sus lecciones se aprenderían, o se aprovechan, perdón. Entonces, lo cual contradice lo que se dice antes. Y la historia se alimenta baja. Dice la última, cuando se aprende de la experiencia, la historia puede cambiar. ¿Sí? Porque dice, la historia se repite, pero lo cierto es que no se aprovechan sus lecciones. Eso quiere decir que al revés, si se aprovechan sus lecciones, la historia no se repite, es decir, que puede cambiar. Y entonces sería la opción. Ahí está. Esta es la bibliografía que uso para hacer estas presentaciones. Entonces, y eso sería todo. Muchas gracias y que, bueno, que estudien bastante. Que pongan mucho. Buenas noches.